La tarde en TVE había empezado con esa serenidad casi solemne que caracteriza a la cadena pública. Pasillos tranquilos, técnicos revisando luces con calma, redactores repasando escaletas como si nada pudiera romper ese ritmo pausado que la tele privada nunca ha tenido. Pero esa paz se vino abajo en 3 segundos, justo cuando un jefe de contenidos entró a la redacción con cara de tenemos un problema, pero también una oportunidad de oro. En su mano llevaba un informe y un clip de vídeo que, según sus propias palabras, era lo más delicado que ha llegado a esta casa en meses. Algunos redactores se giraron de inmediato, otros hicieron como que seguían trabajando, pero todos escucharon lo mismo cuando lo soltó en voz baja, casi temblando. Tenemos una victoria pública de Rocío Flores, y hay que decidir si la emitimos hoy. Eso, en TVE, fue como lanzar un petardo en una biblioteca. La cadena pública no está acostumbrada a estas guerras internas del corazón, no suele exponerse a estas batallas familiares, ni a estos incendios mediáticos que devoran la reputación de todo el que se acerca. Pero esta vez, lo que había sobre la mesa no se podía ignorar. Una pieza audiovisual que contradecía por completo el relato dominante en torno a Rocío Carrasco, Antonio David y su hija Rocío Flores. Un redactor joven, llevándose la mano a la boca, soltó en voz baja: «Si emitimos esto, se lía parda». Y la coordinadora respondió: «Si no lo emitimos, peor». A partir de ese instante, la maquinaria de TVE, normalmente rígida y lenta, empezó a moverse a toda velocidad. Se convocó una reunión urgente en un pequeño despacho donde apenas cabían 6 personas. Los pasillos se llenaron de susurros, los teléfonos internos no dejaron de sonar y la palabra prudencia se cruzaba con otra mucho más eléctrica: exclusiva. Porque aunque TVE presume de neutralidad, todos sabían que esto podía ser histórico. En maquillaje, una colaboradora veterana preguntó: ¿pero qué ha pasado ahora con Rocío Flores? Y otra, sin levantar la vista del espejo, contestó: dicen que hoy gana ella. Y que eso va a saltar por los aires. Y vaya si saltó. Cuando el presentador principal recibió el guión actualizado, se quedó en silencio varios segundos. Nadie respiró. Después dijo una frase que puso los pelos de punta a todo el control: «Preparemos la mesa, porque hoy se cae un mito». El realizador, nervioso, apretaba los botones con más fuerza de lo normal. Los técnicos ajustaban cámaras mientras murmuraban entre ellos. Y, en la mesa política, que por arte de magia ese día dejó de hablar de política, alguien comentó: «Esto no es TV, hoy parecemos otra cadena». Pero lo que realmente encendió la mecha fue que la pieza venía de dentro, de fuentes inesperadas, de gente que nunca había querido mojarse. Y la frase literal que acompañaba la filtración, la frase que se imprimió en todas las hojas de escaleta en letras grandes, fue: «Hoy se demuestra que Rocío Flores no estaba tan sola como parecía». En los pasillos, los debates se dividían. Esto va a enfadar a Rocío Carrasco. Y Antonio David va a intentar capitalizarlo. ¿Y si la audiencia se nos va a la yugular? Demasiado tarde para dudas. TVE estaba a punto de emitir una bomba. Cuando regresaron de publicidad, se encendió el rótulo que nadie imaginaba ver en la cadena pública: «Victoria de Rocío Flores, se agita la guerra familiar». Las redes empezaron a arder en menos de 5 minutos. El hashtag subió a tendencias. Y desde un despacho, un directivo dijo por interno: «Pasamos el vídeo. Ya no hay vuelta atrás». Y todos, absolutamente todos, contuvieron la respiración. El vídeo arrancó y el plató de TVE se quedó en un silencio tan espeso que se podía escuchar incluso la respiración de los cámaras. En pantalla aparecía una secuencia cuidadosamente montada, con primeros planos de Rocío Flores que nadie había visto antes en la cadena pública. Un tono contenido, una calma extraña, pero una firmeza en la mirada que no coincidía con la imagen de chica derrotada que durante años se había proyectado sobre ella. Lo primero que se escuchó fue su frase, esa frase que resonó como un puñetazo directo en el relato mediático: «Estoy cansada de callar para que otros queden bien». En el plató, varios colaboradores se miraron entre ellos con los ojos muy abiertos. Uno incluso murmuró: «Hostia, esto sí que no me lo esperaba». Porque Rocío Flores no estaba llorando, no estaba temblando, no estaba titubeando. Estaba serena.
directa, casi desafiante. Y eso, en términos televisivos, es dinamita pura. Y más aún en el marco de TVE, donde estas guerras familiares suelen manejarse con suavidad quirúrgica para que no haya reproches posteriores. Pero ese día no había suavidad. Ese día había pólvora. La pieza continuó con un repaso de sus últimos años, pero esta vez contado desde ángulos nuevos, más humanos, menos filtrados por terceras personas. Se mostraron imágenes de su etapa más mediática, pero también imágenes inéditas, momentos fuera de cámaras, declaraciones cortadas en otros programas, fragmentos nunca emitidos en los que Rocío decía cosas como: «Si hablo, se acaba la historia». La sala de realización estaba en shock. El director de contenidos comentó por interno: «Es que no podemos cortar. Es demasiado fuerte para dejarlo a la mitad». Mientras tanto, en plató, Emma García, que estaba invitada como analista externa ese día, respiraba profundamente, con ese gesto que usa cuando se aproxima un conflicto grande. Una colaboradora a su lado murmuró: «Si esto sigue así, hoy hay llamada». A lo que Emma respondió con un hilo de voz: «No lo dudes, alguien ya debe estar marcando». Y así era. Los móviles vibraban en los bolsillos de varios colaboradores. Producción recibía mensajes sin parar. Algunos venían del lado de Rocío Carrasco, otros del entorno de Antonio David. Pero los más inesperados venían de una fuente completamente diferente: periodistas que trabajan habitualmente con TVE y que estaban sorprendidos del atrevimiento editorial de la cadena ese día. La pieza siguió subiendo de tono cuando un periodista invitado añadió su análisis con una frase que incendió las redes: «Lo que estamos viendo hoy desmonta muchas cosas que se dieron por hechas». Y ahí empezó el caos. Un colaborador, muy cercano al entorno Carrasco, intentó intervenir, visiblemente nervioso: «A ver, tampoco saquemos conclusiones precipitadas». Pero antes de acabar la frase, otra voz lo frenó: «Es que llevamos años sacándolas sin escuchar a todas las partes». El plató ardió. Las miradas afiladas. Los cuerpos tensos. Se veía claramente que algunos querían hablar y otros querían desaparecer. Y en ese momento, el presentador, consciente de que tenía una bomba en directo, anunció: «Vamos a poner ahora la parte más delicada. Les pedimos respeto y cabeza fría». La música bajó. Las luces también. Y apareció el fragmento que cambió la tarde. Rocío Flores diciendo con una calma sorprendente: «A mí se me acusó de cosas que no eran verdad. Y lo sabían». Un redactor, desde el control, exclamó: «Madre mía, esto va a traer consecuencias». Porque esa frase era un desafío directo. Un golpe. Una declaración que ponía a temblar a varias figuras públicas, a varios periodistas, a varios programas enteros. El vídeo terminó con Rocío mirando a cámara fija, sin pestañear. Cuando volvieron al plató, hubo un segundo de silencio absoluto. Ese segundo que solo ocurre cuando un país entero está cambiando de postura en directo. Y ahí empezó la batalla verbal. El choque. El fuego cruzado. TVE acababa de abrir un melón que nadie se atrevía a abrir. Y la tarde solo acababa de empezar. En cuanto el programa volvió del vídeo, el plató de TVE se convirtió en un campo de batalla emocional donde cada gesto, cada respiración y cada palabra amenazaba con desatar un incendio aún mayor. La tensión era tan evidente que la cámara número 2 tuvo que alejar el plano porque varios colaboradores estaban discutiendo incluso antes de que el presentador pudiera retomar la palabra. El primero en hablar fue un periodista con años de trayectoria, claramente alterado. «Esto no se puede dar como una victoria, esto es una manipulación interesada». Pero antes de que pudiera seguir, otra colaboradora, que había permanecido callada desde el inicio del programa, estalló con una contundencia que nadie esperaba. ¿Manipulación? ¿Ahora te preocupa la manipulación? Llevamos años escuchando un único relato. Hoy toca escuchar el otro. El murmullo del público en plató se encendió. Unos aplaudían. Otros abucheaban. La presentadora pidió calma y silencio con la mano, pero su gesto temblaba ligeramente. Era evidente que ni ella esperaba un estallido tan temprano en el bloque. Detrás de cámaras, uno de los jefes técnicos comentó en voz baja: «Como esto siga así,
llamarán de dirección general. A lo que un asistente respondió: hoy ya da igual, ya estamos metidos en el charco. Volviendo al plató, el foco se centró en la analista emocional invitada. Ella levantó la voz con tono pausado, intentando poner orden. Rocío Flores no está atacando a nadie directamente. Está diciendo que se sintió desprotegida, que la versión que se impuso no era la suya. ¿De verdad esto sorprende a alguien? Pero a otro colaborador le explotó la vena. Claro que sorprende. Aquí se está cuestionando una verdad que se ha defendido durante 3 años. ¿Ahora resulta que la víctima es otra? La analista no se achicó. No he dicho víctima. He dicho otra versión. Y en televisión tenemos la obligación de escucharla. Y ahí vino uno de los momentos más intensos de toda la tarde. La cámara 4 enfocó a un colaborador que parecía contener algo dentro desde hacía rato. Finalmente lo soltó, con la voz cargada de rabia. ¿Sabes qué pasa? Que Rocío Flores ha callado por miedo. Y hoy lo hemos visto. Miedo. A su madre. A los medios. A equivocarse. A que la crucifiquen por abrir la boca. Ese vídeo es la prueba. La presentadora intentó intervenir. Vamos a mantener un tono. Pero ya era demasiado tarde. La tensión había roto la barrera emocional del plató. En ese momento, un redactor entró discretamente al estudio con una nota. Se la entregó a la presentadora. Ella la leyó rápidamente, respiró hondo y la dejó sobre la mesa con suavidad. Su gesto era un poema. Algo serio estaba ocurriendo. El público, curioso, murmuraba. Los colaboradores olían la sangre. Y el presentador finalmente lo dijo. Nos informan de que hay reacción externa. No puedo decir de quién todavía, pero la reacción es fuerte. Los colaboradores se quedaron petrificados. Uno preguntó: ¿es de la familia? La presentadora suspiró y dijo: del entorno directo de una de las partes, sí. El plató estalló en preguntas. Las teorías inundaron la mesa. Unos señalaban a Rocío Carrasco. Otros a Antonio David. Otros incluso pensaron en Fidel Albiac. Mientras tanto, las redes estaban literalmente en llamas. Cuentas oficiales comentando. Fans divididos. Periodistas haciendo hilos. Y TVE, en medio del huracán. La tarde dio otro giro inesperado cuando un colaborador, con acceso privilegiado a fuentes de ambas partes, soltó esta bomba. Os lo digo ya. Lo que hemos visto hoy ha sentado muy mal donde nunca querían que se sentara mal. Silencio mortal. Los presentes entendieron perfectamente lo que insinuaba. La presentadora, consciente del temblor, decidió mostrar un rótulo urgente en pantalla. Última hora, reacción contundente al vídeo de Rocío Flores. Ahí fue cuando la adrenalina se disparó en el estudio. El público se inclinaba hacia adelante en sus sillas. Los colaboradores se preparaban para la confrontación más dura de la tarde. La escaleta, completamente desbordada, ya no importaba. TVE había abierto una puerta peligrosa. Una puerta que muchos no querían cruzar. Pero ya no había vuelta atrás. Y lo peor, o lo mejor para el espectador, es que lo que venía a continuación era todavía más explosivo. El ambiente en el plató de TVE era ya tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Las cámaras estaban en alerta, los técnicos nerviosos, y los colaboradores miraban de un lado a otro, atentos a cualquier mínimo movimiento. Era uno de esos momentos que hacen historia en televisión, cuando todo se descontrola y nadie quiere asumir la responsabilidad, pero todos quieren estar presentes para verlo. La presentadora, consciente del terremoto informativo, tomó aire antes de hablar. Su voz, aunque firme, dejó ver que sabía que estaba pisando suelo minado. Tenemos la confirmación oficial. La reacción viene del entorno directo de Rocío Carrasco. En ese instante, varios colaboradores se giraron abruptamente hacia ella. Fue como lanzar gasolina sobre un fuego que ya ardía con fuerza. El público reaccionó con un murmullo colectivo, mezcla de sorpresa, tensión y morbo puro. Uno de los colaboradores más veteranos abrió los ojos, incrédulo. ¿Del entorno de Rocío? ¿Tan rápido?
La presentadora asintió, sin entrar en detalles, aún. Muy rápido. Y muy contundente. A partir de ahí todo se aceleró. Un colaborador, visiblemente incómodo, intervino con un tono que oscilaba entre el miedo y el enfado. Esto demuestra algo. El vídeo de Rocío Flores ha tocado una fibra muy sensible. Si no fuera importante, no reaccionarían así. Y menos en cuestión de minutos. La colaboradora ubicada a su izquierda replicó en seco. O demuestra que no están dispuestos a que se ponga en cuestión un relato que ha sido tratado como intocable. El público soltó un espontáneo. Las redes, según mostraba un grafismo en tiempo real, estaban literalmente reventando a mensajes. En ese momento, la presentadora recibió otra nota urgente por parte de producción. La leyó. Se le tensó las mandíbulas. La dejó sobre la mesa, pero esta vez no dijo nada. Uno de los tertulianos, que no perdía detalle, la encaró. «Dilo. Esto ya no lo puedes guardar». Ella respiró hondo y lo soltó. El mensaje del entorno de Rocío Carrasco es claro. Consideran que el vídeo que hemos emitido no refleja la verdad. Y que, textualmente, se está utilizando un testimonio emocional para desacreditar a una mujer que ha sufrido durante años. Punto. ¡Boom! El plató tembló. Un colaborador golpeó la mesa. Pero si nadie ha desacreditado a nadie, simplemente estamos mostrando la visión de una hija que también ha sufrido. La analista emocional, visiblemente más enérgica que antes, intervino. Aquí la cuestión no es quién tiene razón, es que hay dos relatos. Dos realidades. Dos dolores. Ninguno excluye al otro. Pero el colaborador más polémico del programa decidió no contenerse más. Su voz atronó por encima de los demás. ¿Sabéis lo que pasa? Que durante años se ha permitido atacar a un padre, a una familia entera, mientras se blindaba el otro lado. Hoy, por primera vez, se está escuchando la voz que se silenció. Y eso molesta. Hubo aplausos. Hubo gritos. Hubo tensión real. Una colaboradora del lado contrario replicó con dureza. No metas a toda una familia en el mismo saco. Estamos hablando de una situación concreta. Y si hablamos de silencios, te recuerdo que la propia Rocío Carrasco cayó 20 años. El colaborador estalló. Pero cuando habló tenía detrás una productora entera, una cadena, una maquinaria gigantesca, y Rocío Flores, ¿qué tenía? Nada. Solo miedo. La presentadora elevó la voz para cortar el caos. Por favor, calma. Calma. Vamos a escuchar otro dato que nos envían desde realización. El público se inclinó hacia adelante. Todos los colaboradores enmudecieron, por primera vez en toda la tarde. La presentadora leyó el nuevo mensaje. Nos informan de que otra persona ha reaccionado, y esta vez no es del entorno de Rocío Carrasco. Uno de los colaboradores susurró, pero el micro lo captó perfectamente. Es Antonio David. Tiene que ser él. La presentadora negó lentamente con la cabeza. No. No es Antonio David. Silencio absoluto. Parecía que el mundo se detuvo. Ella continuó. La reacción viene del entorno de Rocío Flores. El plató explotó. Los tertulianos se levantaron de sus sillas, hablando todos a la vez. El público gritó. La presentadora tuvo que pedir un corte de realización. Las cámaras bajaron el volumen ambiente. Y entonces ella lo explicó. Dicen que lo que viene ahora es todavía más fuerte. Que el vídeo que hemos emitido es solo la punta del iceberg. Que hay más material. Que hay más declaraciones. Y que, si hace falta, lo sacarán. Bombazo máximo. Los colaboradores se quedaron sin palabras por primera vez en toda la tarde. El ambiente era eléctrico. La batalla entre versiones acababa de pasar de nivel. Y lo peor, o lo mejor para TVE, es que lo que venía después prometía partir en dos a toda la audiencia de España. Y así, tras un programa que empezó como un simple análisis televisivo y terminó convertido en un terremoto mediático, quedó claro que la historia no ha terminado. Porque si lo que anunciaron en ese último minuto se cumple,
Estamos ante el vuelco más grande en el caso Rocío Carrasco-Rocío Flores en años. Ahora la pregunta es: ¿quién es esa figura institucional que quiere hablar? ¿Qué contiene exactamente ese audio oculto de Rocío Flores? ¿Por qué TVE está dando pasos que Telecinco jamás se atrevió a dar? Todo eso está por caer. Y cuando caiga, va a temblar España. Déjamelo claro en los comentarios. ¿Crees que este nuevo material de Rocío Flores cambiará toda la narrativa? Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en cuanto salga el primer dato oficial, te lo voy a contar el primero.